Ok, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer, es mostrarles el algoritmo de Kruskal. Este algoritmo, el resultado es igual a un árbol de expansión mínima, como lo hace Prim, pero utiliza pues otra técnica, por así decirlo, ¿no? Si recuerdan, en Prim utiliza una cola de prioridad para ir encolando, por así diciendo, las aristas que sean más cortas, que en este caso lo veamos por la distancia. Kruskal lo que utiliza es una lista ordenada de esas aristas. Entonces, antes de iterar, por así decirlo, el algoritmo, debe haber una lista ya ordenada, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada. Primero, mostrarles como la parte gráfica, cómo lo hiciéramos en el cuaderno. Después, será en una hoja de Excel, cómo será la corrida de escritorio del algoritmo. Y por último, yo voy a implementar el algoritmo en un script aparte, para que ustedes eso lo integren a la clase grafo. La clase grafo va a tener un método Kruskal que va a regresar, así como print, el resultado o el grafo resultante o el árbol de expansión mínima. ¿Ok? Entonces el grafo es el mismo que el de la vez pasada. Y lo que hay que hacer para hacer la corrida de manera gráfica es primero tener las aristas ordenadas, que son las que están aquí. Toda esta son las listas, es la lista de nodos, o de aristas más bien, ordenados. Si observan, el mínimo es el que está en la primera posición, en la posición 0, y el máximo está igual en la primera posición, pero al final. ¿Ok? Eso es lo que necesita primero Kruskal para correr el algoritmo, ¿no? Ya que tenemos la lista, lo que hay que ir haciendo es sacar de la lista el elemento más pequeño, o sea, el menor siempre. Alguien preguntó. A ver. Profe, Sí, ¿está dime. compartiendo pantalla? No, Ah. perdón. Qué bueno que me dices. Ahí voy. Compartir toda la pantalla. Ya está, ¿no? Sí, ya se ve. Gracias. Ahí está, ¿no? El grafo que vimos en Prim la semana pasada y la lista ordenada de las aristas de todo este grafo. Entonces, en la parte gráfica lo que hay que hacer es ir sacando cada arista de estas e irla conectando. ¿Cuál es la condición? De que no se creen ciclos. ¿Qué es un ciclo? Imagínense esta conexión. Todo esto de aquí es un ciclo. Toda esta conexión de A hacia D y de D hacia B y de B hacia A. Hay que evitar ese tipo de ciclos. ¿Okay? Y voy a empezar a correr, o lo voy a dibujar aquí mismo con esta herramienta que tengo que hace también círculos. Y voy a sacar este primer arista. Una arista que va de A hacia D, que es esta de aquí hacia A. Entonces también la voy a ir como pues creando los círculos ahí, ¿no? Va a pasar que se va a ir creando como, se le llama como un bosque. Entonces este bosque se hace referencia a que tengamos como árboles o grafos separados, pero dentro del mismo grafo. ¿Ok? Entonces ya sacamos esa primer arista, luego viene la siguiente arista de B a G, que es esta de aquí, de B hacia G. Y si observan, aquí ya tenemos un bosque donde tenemos dos grafos que no están conectados, son los de color verde. Y ahorita se van a conectar. El siguiente a sacar es de A hacia E, desde aquí hasta acá. Después de C a E, desde aquí a acá. Después viene de A hacia C. Si yo hago esta conexión que está aquí, ya se crea un ciclo. Entonces, no hay que conectarla.
y saltamos a la siguiente, de E a G. Si hago esto, pues no se crea ningún ciclo. De hecho, ya se conectaron los dos árboles que tenían los dos grafos, ¿no? Siguiente, de F a G, que es de aquí hacia acá. Después, de A hacia B. Si hago esta conexión de A hacia B, pues aquí se está creando un ciclo. ¿Ok? Entonces no lo conecto. Luego viene de B hacia C. De B hacia C, si lo hago, se crea aquí un ciclo. No lo conecto. De D hacia F. Si lo conecto, se crea un ciclo de acá. Entonces, no hay que conectarlo. De E hacia H, aquí sí existe esta conexión, no se crea ningún ciclo. A ver qué dice. Que me movió todo. Lo voy a hacer aquí. Y después viene, hasta ahí se podría decir que ya está todo conectado. De E hacia H, que fue el que conecté ahorita. De D hacia H, si lo conecto, pues igual se crea el ciclo. Y todos los demás, si los tratara de conectar, crearían ciclos. ¿Okay? Entonces el resultado es, de hecho, va a ser el mismo de la semana pasada con P. Esta es la manera de hacerlo, pues de manera gráfica en el cuaderno. Pero nosotros, les vuelvo a comentar, la computadora no sabe identificar ciclos. Entonces, para que identifique ciclos, necesitamos una estructura de datos especial que yo voy a programar ahorita. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con esta parte? Suena muy simple en la parte de gráfica, ¿no? De hecho, más simple o más sencillo que el de prim. Más por el hecho de que ya tenemos una lista ordenada. Entonces, voy a ponerles el algoritmo de Kruskal, que ya se los compartí. Y son pasos muy idénticos a los de prim. ¿Qué necesita o cómo se inicializa este algoritmo? Necesitamos un grafo resultante. ¿Okay? Después, una lista ordenada. Ordenar las aristas. En este caso, acuérdense que usamos distancia primero y después ponemos origen y destino, que es la arista o la conexión de la arista. Luego utilizamos un disjoint set o un conjunto disjunto en español. Esa es la estructura de datos que nos va a servir para identificar los ciclos. ¿Ok? Este conjunto disjunto tiene un par de métodos. Uno de ellos es el makeset, que ahorita se los voy a explicar qué es lo que hace, ¿no? Ya que tengamos eso, pues entra al ciclo, que es donde va a estar iterando el algoritmo. Dentro del algoritmo, como lo hicimos con prim, hay que tomar una arista de la lista. Que en este caso, pues siempre va a ser el mínimo. Como está ordenado, pues siempre voy a estar sacando, puede ser el último de la lista y eliminar con pop. ¿Ok? Y lo que hay que hacer con esa arista es verificar que el origen y el destino no estén dentro de un mismo conjunto, que es lo que hace el conjunto disjunto. Si están en diferente conjunto, quiere decir que esa conexión no genera un ciclo. Para eso nos va a servir el FindSet, que también ahorita se los voy a explicar en la parte de la hoja de Excel cuando lo corramos. Entonces, esos métodos los voy a programar yo ahorita para que ustedes lo integren a la clase de grafo. ¿Ok? Entonces, si están en diferente conjunto, pues hay que hacer la conexión de la arista al grafo resultante y hay que unir los conjuntos. Esto de unir, que es otra función, otro método del conjunto disjunto, lo que hace es, si están dos conjuntos independientes, crea un nuevo conjunto donde estén los dos. ¿Ok? Entonces, déjenme abrir la hoja de Excel. Kruskal. Y aquí tengo ya en la parte de la izquierda la lista ordenada de las aristas del grafo que ya conocemos de la vez pasada, ¿no? También tengo las iteraciones como para llevar un orden
Y en la columna de grafo voy a colocar las aristas resultantes o las que se van a ir conectando. En la parte derecha voy a tener mi conjunto disjunto. Entonces, ya tengo la lista ordenada, que es esta de aquí, y tengo el grafo resultante. Si me regreso acá al algoritmo, dice que definamos un conjunto disjunto y hacer makeset. ¿Qué es hacer makeset? Es por cada nodo o por cada vértice. Al inicio, makeset lo que va a hacer es meterlos, imagínenselo, en una lista individual, que es un conjunto único. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Si observan, está de la A a la H y cada nodo está en una celda. Eso quiere decir que está en un conjunto único. ¿Ok? Y ya después viene la iteración. Mientras no esté la lista ordenada vacía, voy a hacer varias cosas. Entonces, la lista ordenada, pues no está vacía, están todas estas aristas. ¿Y qué me dice el algoritmo? Tomar una arista con la menor distancia y eliminarla. Entonces voy a tomar una arista, la voy a dejar aquí y la voy a marcar para dejar que estoy en esa posición. Y A es mi origen y D es mi destino. ¿Okay? ¿Qué dice? Findset origen y findset destino. Si son diferentes, voy a hacer algo. ¿Qué hace el findset? Busca en mi conjunto disjunto. A está aquí, en este conjunto, y D, perdón, está aquí en este conjunto. ¿Están en diferente conjunto? Quiere decir que sí, porque no están unidos todavía. Cada uno está en su conjunto propio. Si están diferentes, ¿qué tengo que hacer? Esto que está dentro del if. Agregar la arista al grafo resultante. Entonces, esta arista, 1A hacia D, la agrego al grafo resultante y dice unir los conjuntos donde se encuentra el origen y el destino. Entonces, el origen, que es A, y el destino, que es D, los voy a juntar en un solo conjunto. ¿Y cómo me quedaría esto? Pues se crearía, por así decirlo, un nuevo conjunto donde estaría A y D, y los demás siguen estando en su conjunto individual. Entonces, si observan, se redujo mi conjunto disjunto. Ese de unión es unir el origen y el destino en un mismo conjunto. ¿Dudas hasta aquí con esta primera iteración? Saltamos a la siguiente iteración y ahora este que está aquí es mi mínimo. Lo marco para no perderme y verifico. B y G están en diferente conjunto. B está aquí y G está acá. Están en diferente conjunto. ¿Qué tengo que hacerlos? Agrego esa conexión al grafo y los uno. Entonces, agrego al grafo de B hacia G y uno los conjuntos donde se encuentren. Entonces, este queda igual A hacia D, B con G, este queda como C, E, F y H. Y observan otra vez, mi conjunto disjunto se comprimió. Entonces va a llegar el punto en el que en conjunto disjunto nada más esté un conjunto donde estén todos los nodos. ¿Va? Siguiente iteración. Lo voy a marcar. Y mi origen es A y mi destino es E. A está en este conjunto y E está en este conjunto, que son diferentes. Entonces se cumple la condición. Voy a agregar esa lista de A hacia E a mi grafo resultante y mezclo los conjuntos. 2 a E. ¿Dónde está? A está en este conjunto que lo comparte con D
y E está acá solito todavía, entonces los tengo que juntar en un nuevo conjunto, o en una nueva lista. Entonces tenemos A, D y E. Los demás siguen estando igual. C, F y H. Acá me siguió faltando la H, no la puse. O si la puse, se me borró. ¿Dudas hasta aquí con esto? Seguimos. Esta ya la marqué. Ahora sigue de C a E. Entonces C, que es mi origen, está aquí, y E, que es mi destino, pues está acá. Están en conjuntos diferentes, ¿no? Entonces agregamos esa arista al grafo resultante y mezclamos los conjuntos. En este caso sería A, B, E y C. Acá quedaría B, G, F y H. Entonces mezclamos este conjunto con el conjunto de acá. ¿Okay? Siguiente iteración. Iteración 5. A, que es origen, está en este conjunto. C, que es destino, está en este conjunto. No están en diferente conjunto, no hacemos nada. Saltamos a la siguiente iteración. Iteración 6, la marco. E está en este conjunto y G está en un conjunto diferente. Entonces se cumple, están en diferente conjunto. Agrego la lista de E hacia G y mezclo los dos conjuntos en uno solo. Entonces, en este caso, aquí queda A, D, E, C, D y G. Y acá queda F y H. Todavía siguen estando en su propio conjunto. Siguiente iteración, iteración 7. La voy a marcar. F está en este conjunto y G está en este conjunto. Están en diferente conjunto. Entonces, se cumple la condición. 4, conexión de F hacia G y mezclamos los conjuntos. A, E, E, C, B, G y F. Acá queda H. ¿Dudas? Siguiente iteración. Origen A y origen B. Están en el mismo conjunto. No hacemos nada. Igual B y C, o la conexión de B a C, están en el mismo conjunto. D a F, están en el mismo, y aquí ya llega el que va a terminar, por así decirlo, ¿no? De E a H. Entonces están en diferente conjunto. Agrego esa conexión y junto esos dos conjuntos para que me quede A, B, E, C, B, G, F y por último H. En este caso ya podía terminar porque ya me quedé con un conjunto, pero mi lista pues sigue teniendo elementos, que es hasta donde voy a iterar. En este caso, la conexión de D a H están en el mismo conjunto, ¿no? Entonces no hacemos nada. De C a F también están en el mismo conjunto. De B a D están en el mismo conjunto. Y G y H están en el mismo conjunto. ¿Okay? Entonces mi algoritmo termina. Y todo esto es mi grafo resultante. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con esto? Esta es como la correa de escritorio para esto, programarlo, que es lo que voy a hacer ahorita. Todos estos pasos que hicimos, yo los voy a programar ahorita en Python. ¿Ok? Sí, dime. Cuando ya tiene toda en un mismo conjunto, Uh-huh. ¿ahí termina o también tiene que comparar las mismas? Ahí podrá terminarse, podrá ser una condición, pero pues lo mejor es que itere hasta que se quede la lista vacía, como para descartar todas las aristas, ¿no? Entonces,
este grafo que ya conocemos, ya lo tengo yo en un archivo. Que está aquí. Ok, si observan, es un diccionario donde las llaves son todos los nodos o todos los vértices. Y cada nodo o cada llave tiene una lista de adyacencia o sus adyacentes, y cada adyacente es otra sublista, por así decirlo, donde tenemos el peso y el adyacente al que está conectado. ¿Ok? ¿Dudas con esta representación? Si lo imprimo, pues me voy a imprimir es el diccionario, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, del nodo A tiene conexión hacia B, E, B y C. De hecho, aquí está repetido este. Entonces, creo que aquí nos ve. Le puse 5. B con D. Aquí es D. E, B y C. Ok. Pequeño error ahí. Entonces, lo que hay que hacer es, yo quiero encontrar el árbol de expansión mínima de este grafo utilizando Kruskal. Entonces, el árbol va a ser igual a una función que yo voy a hacer ahorita. Le voy a mandar, en este caso, el grafo. Este Kruskal lo voy a implementar en otro archivo. Le voy a llamar algoritmos. Aquí va a estar definido Kruskal, que va a recibir un grafo. Si me regreso al algoritmo, necesito un grafo resultante. Para este caso, puede ser un diccionario o puede ser una lista con las aristas. Yo voy a definir una arista, una lista vacía para ir a meter las aristas. ¿Cuáles aristas? Estas que me está generando aquí. ¿Ok? Este sería como el resultado para yo poderlo dibujar en Python. Tenemos el origen y el destino. Acuérdense que en su caso, su origen y destino son objetos de la clase nodo. ¿Y que guarda cada nodo? Una posición XY. ¿Va? Entonces ya tengo mi grafo resultante. Ahora lo que necesito es la lista donde voy a meter todas las aristas para posteriormente ordenarlas. ¿Dudas hasta aquí con lo que voy a empezar a hacer? ¿No? Entonces, de mi grafo que estoy recibiendo aquí, voy a sacar todas las aristas, ¿ok? Para meterlas a esta lista que acabo de crear para ordenarla. Entonces, adyacentes y grafo.items. Recuerdan, lo que hace items va a ser lo siguiente. Lo tengo aquí todavía. En nodo se va a guardar A y en adyacente se va a guardar toda esta lista. Toda esta lista que tiene otra sublista de adyacentes. ¿Ok? Entonces, cada una de estas, yo voy a armar una arista. Entonces, dentro de este for, por cada adyacente y adyacentes, voy a sacar el peso, que está en el adyacente en la posición 0. Este add es esto que está aquí, todo esto. Entonces, en la posición 0, tengo el peso, y en la posición 1, tengo el destino. Entonces, el destino
está en la posición ADY1. Y armo mi arista. Entonces la arista va a ser una tupla que va a tener el nodo, que es en este caso es el origen, pero primero hay que poner el peso, porque es por lo que los voy a ordenar. El peso, el nodo origen y el destino. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con lo que estoy armando? Para verlo paso a paso, voy a imprimir la arista. Y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Voy al main y aquí voy a importar algoritmos. Voy a importar el método, en este caso es una función, Kruskal. Entonces se va a llamar Kruskal aquí. Va a ser el for y me va a imprimir las aristas. Imprime el grafo primero y después más abajo va a estar esa lista de aristas. ¿Okay? Todo esto es lo que va a contener mi lista. Entonces a mi lista voy a agregar la arista que estoy construyendo. Para eso es ese for que tengo ahí. Tengo la lista, pero me falta ordenar esa lista. Entonces recuerdan, con sort ordenamos. Entonces, ¿cuál va a ser la llave por la que se va a ordenar? Voy a crear aquí la lambda, en donde por cada arista, su posición 0, córrense en la posición 0, que tengo el peso. Por el peso es por lo que se va a ordenar. Vamos a ver qué pasa aquí. Voy a poner print. Voy a imprimir la lista. Voy a correr de nuevo. Tenemos el grafo. Después tenemos la lista, sin ordenar todavía. Y por último está la lista ordenada. De menor a mayor. Se observan, aquí están las más pequeñas. ¿Okay? Y se ve que aquí es una lista porque me imprime los corchetes. Entonces al final tengo la arista que tiene mayor distancia en este caso. Y se observan, se meten las dos aristas. El algoritmo pues va a tomar alguna de esas dos. Y con el conjunto disjunto va a descartar alguna para no repetirla. ¿Okay? Entonces no hay problema aquí que se repitan. Podríamos poner una validación para que no meta listas repetidas. Pero si la estructura de datos nos va a ayudar a eso, que la estructura de datos se encargue de hacer, por así decirlo, esa chamba, ¿no? Entonces me estoy ahorrando ponerle pues un if o una condición ahí a ese for, ¿no? ¿Dudas hasta aquí con esto? Entonces, ya tenemos nuestra lista ordenada. ¿Qué dice mi algoritmo? Definir un conjunto disjunto y hacer makeset a todos los nodos. Profe, ¿podemos ver otra vez lo que resultó? Porque creo que vi un nodo que aparecía 2 veces. Ahí está, 8cc, abajo. En la ordenada aparece distancia de 8 de C hacia C. A ver, déjalo, vuelvo a correr porque me bloqueó esto. Hasta abajo dices. Sí, ahí está 8 de C a C. Esto va a estar porque está mal acá mi grafo. ¿Te fijas? Aquí está. 8 de C. Ya lo veo. Déjame ver dónde me equivoqué. ¿Cuál tiene el peso de 8 en C? A F, ¿no? S. Entonces, aquí en vez de ser C, es F. Gracias por ese detalle. Ok, entonces seguimos. Algoritmo, ahora necesita, como ya les dije, el conjunto disjunto y hacer makeset. Entonces, voy a definir como DJ, disjoin, disjoin, ¿cómo lo puse? Disjoin set, sí, disjoin set va a ser igual a un método que se llama makeset.
va a recibir el grafo de entrada. Entonces voy a definir ese método. Set, cual recibe un grafo. Y si recuerdan, me voy a regresar acá. ¿Qué hace el makeSet? Crea esto. Por cada nodo, crea una lista y por cada nodo crea una sublista. Hace listas individuales. Entonces, ese disjoint set se observan por cada iteración, se va haciendo más pequeño porque se van uniendo los conjuntos, ¿no? Me regreso acá. ¿Y qué voy a hacer aquí? Creo mi lista con un for. Voy sacando cada llave, luego poner cada nodo en grafo. Al hacer esta iteración, lo único que vamos a estar obteniendo, a ver si me compila, no me compila, es cada uno de estos. Cada uno de estos es un nodo que necesito hacerle su propio conjunto, su propia lista, que es su makeSet, ¿no? Entonces, dj.append crea una lista para ese nodo. Una vez que ya termine, fuera del for, retorno el conjunto disjunto. Y lo que voy a hacer es imprimirlo. Print, voy a imprimir el conjunto disjunto, el disjoint set. Aquí está abajo. Dejen, quito esto. Y este es el conjunto disjunto. Observan, cada nodo está dentro de una lista, que sería un conjunto. Y ese hace referencia a este que tenemos aquí. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas? Entonces ya tengo la parte de inicializar el algoritmo. ¿Qué sigue? Hacer la iteración o las iteraciones. Mientras no esté vacía la lista ordenada, voy a hacer un conjunto de cosas. Entonces me regreso a mi función de Kruskal y mientras la longitud de la lista sea mayor a 0, o sea que siga conteniendo elementos, voy a hacer varias cosas, ¿no? Una de ellas, pues, es sacar la arista. Si observan, aquí viene, tomar la arista con la menor distancia de la lista ordenada. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿dónde estoy? La arista va a ser igual a lo que tiene lista en su posición 0. En su posición 0 está el mínimo. Si lo quiero hacer un poco más eficiente, voy a comentar esto para volverlo a correr. Bueno, aquí tengo la lista ordenada. En la posición 0, es este, tengo el mínimo, que es el que tiene la distancia de 1. Pero si yo quisiera mejor utilizar otro método para que en la última posición de mi lista esté el mínimo y utilizar el pop. Entonces, lo que voy a hacer es activar el reverse. Lo que va a hacer es ordenarme de mayor a menor. Lo voy a probar. Observen, ahí está mi lista ordenada. Al inicio está el mayor elemento, al final el menor. Entonces, ¿cómo accedo a la última posición de una lista? ¿Recuerdan? Al menos 1. ¿Ok? Entonces, guardo esa última posición y de la lista hago pop para que elimine ese último elemento. ¿Ok? Vamos viendo qué hace. Voy a imprimir cada arista. Voy a correr. Esto último que me imprimió, pues es cada arista que va saliendo de la lista ordenada. Si observan el primero en salir, pues es el más pequeño. O uno de los más pequeños. ¿Ya?
Entonces, de esta arista, me regreso. En la posición 0 tenemos el peso, en la posición 1 el origen, y en la posición 2 de esa tupla tenemos el destino. Entonces, el peso está en la arista en la posición 0, el origen está en la arista en la posición 1, y el destino está en la arista en la posición 2. Y lo hago así para tener las variables independientes y poderlas utilizar de manera también independiente. ¿Dudas hasta aquí con esto? ¿Qué dice mi algoritmo ahora? Si findSet de origen es diferente al findSet de destino, voy a hacer un conjunto de cosas. Entonces voy a crear esta función de findSet. Si recuerdan qué hace el findSet, verifica que A en este caso, o dos nodos, o origen y destino estén en diferente conjunto. Entonces, con findSet lo que voy a hacer es que me regrese en qué posición está el nodo. Sí, ¿qué es lo que voy a hacer en el findSet? El findSet lo que va a hacer, por ejemplo, si quiero buscar el nodo E, findSet E, esta es la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Findset me va a regresar que E está en la posición 4. Y si quiero buscar a findset H, H está en la posición 7. Entonces, 4 es diferente de 7. Quiere decir que sí, porque están en conjuntos diferentes o en posiciones diferentes. No, porque me regresaría a los dos 4. Entonces, son iguales, no hago nada. No los uno ni agrego la arista al grafo resultante, ¿no? Entonces, lo que va a hacer findset. Voy a definir acá abajo findset. Y findset va a recibir en este caso el nodo y el conjunto disjunto que ya tengo definido antes. Recuérdense, acá está definido el disjoint set. Entonces, dentro de findset, lo que voy a hacer es iterar sobre ese conjunto disjunto que ya tengo. ¿Cómo itero con él? Lo voy a hacer con un while. Y va a ser el contador que va a ir saltando de las posiciones de mi lista. Entonces, mientras i sea menor, el tamaño de mi conjunto disjunto. Al inicio, ¿cuál es el tamaño de mi conjunto disjunto? ¿Cuántos nodos son? 7, ¿no? Y después se va reduciendo a 6 y así se va reduciendo, ¿no? Entonces, el nodo que quiero buscar está en la posición I. ¿Qué hace esta condición? Por ejemplo, si nodo, me regreso, es B y I vale 0, que es la posición 0, B está en la posición 0 donde está. No. Si no está, ¿qué tengo que hacer? Incremento I más 1 para que salte a la siguiente posición. Si está en la siguiente posición, que es la posición 1, y aquí está B, lo que tengo que hacer es retornar en la posición en la que se encontró. Entonces aquí este if lo que va a hacer es retornar el valor de i, porque i es el que va guardando la posición en la que se encuentra el nodo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con esto? Hasta ahí es lo que va a hacer el findset, encontrarme la posición en la que se encuentra un nodo. Si alguien quiere preguntar algo. Ok, continúo entonces. ¿Dónde estábamos? Aquí. Entonces, if findset origen es diferente al findset del destino, voy a hacer un conjunto de cosas. ¿Cuál es la primera cosa que tengo que hacer? ¿Recuerdan? Cuando eran diferentes, agregábamos esa arista al grafo. ¿Dónde estoy guardando mi grafo? ¿Dónde es mi grafo resultante? Se llama G. Entonces G, que es una lista, voy a agregar
arista que acabo de sacar, que está acá. Una arista que contiene peso, origen y destino. Ya que está agregada, ¿qué hacíamos? Juntábamos los nodos, por ejemplo, A y D se juntaban en un nuevo nodo, o en un nuevo conjunto, perdón. ¿Qué me dice el algoritmo? Unir los conjuntos donde se encuentran el origen y el destino. Entonces voy a hacer una función unión que una esos dos conjuntos. Entonces acá abajo voy a hacer un método que se llame unión, que reciba el origen, el destino y el conjunto disjunto, que es mi lista donde están todos los conjuntos. Entonces, unión es un poco pues, más complicado, porque lo que tengo que hacer es encontrar primero en qué posición está origen y después en qué posición está el destino. Find set. Búscalo porque recibe dos parámetros. El nodo a buscar y dentro de qué conjunto disjunto o dentro de qué lista. En este caso, I y J son diferentes. Entonces, lo que tengo que hacer, voy a sacar la lista en donde está el primer conjunto de origen. Entonces, DJ en su posición I y mi lista de destino. DJ en su posición J. ¿Qué va a almacenar L-origen y L-destino? En este caso, este podría decir el origen y después junté E. Y este es el destino. ¿Cuál va a ser el resultado? Es cierto. Imagínense, este va a ser el resultado. La unión de este conjunto con este conjunto me tiene que dar esto. ¿Ok? Pero si observan, en esta ya no aparece, entonces lo tengo que eliminar también. ¿Va? ¿Qué sigue de aquí? Crear la unión. ¿Cómo uno listas? Pues nomás la sumo. Entonces, la lista de origen más la lista de destino. Estas que son dos listas me van a crear una lista con todo este conjunto de elementos. Después que hago eso, tengo que eliminar. Elimina la lista de origen. Elimina, remove la lista de destino. Y agrega un append a nueva lista. ¿Okay? Entonces, esto lo que hace es eliminar, por ejemplo, en este caso, esta lista y esta lista también para agregar esta nueva lista. ¿Ok? Sí, que la inserta otra nueva. Con el remove quitamos los elementos. Para meter otra. Con append. Y hasta ahí termina unión. Entonces, después de esto, tenemos que mandar llamar unión. A ver si es cierto. Origen, destino y en el conjunto disjunto. Y lo que voy a imprimir, aquí va a ser DJ o el disjoint set. ¿Por qué lo voy a imprimir? Porque si observan, cada iteración, el conjunto disjunto, se iba quedando más pequeño hasta quedar un solo conjunto. Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí con esto? Déjenlo corro, esperemos no haya ningún error. Ok. Al find set recibe dos parámetros, el nodo y el conjunto disjunto. Origen, destino, déjenme ver si entro aquí.
Voy a depurar. Ok, si entra. Está, ok. Entonces, si observan, aquí cada vez que le doy, este es mi conjunto disjunto inicial. Cada nodo está dentro de una lista. En la primera iteración se juntaron G y B. Después se juntó D y A y G y B sigue estando en el mismo conjunto. La siguiente iteración se juntó E con DA, con este de acá, y va creciendo o se va quedando más pequeño el conjunto disjunto, ¿no? Voy a seguir dando. Y si observan, pasó lo mismo, pues aquí tenemos dos conjuntos. Y acá todavía sigue estando H sola, que es el último nodo que tenemos, ¿no? Seguir dando. Ya se juntaron estos dos. Este conjunto y este conjunto se juntaron para generar este conjunto. Y ya, pues aquí se puede decir que ya termina, pero a lo mejor todavía siguen quedando, pues, aristas, ¿no? Entonces las saca todas de la lista. Y ya termina el algoritmo. Voy a regresar, lo único que me faltó es fuera del while, retornar G. Yo en el main, imprimir el árbol, print, como el árbol. Y esta lista es la lista de aristas resultante. ¿Okay? Entonces, si lo dibujo, de G a B, ¿okay? Está como por aquí así. Luego de D a A, D lo tenemos como por acá. De E a A. De E a C. De G a F. De E a G. Por último, de E a H. H que está acá. Ya está mi grafo resultante. ¿Dudas o preguntas con esto? Entonces, esta implementación que yo acabo de hacer aquí, usted la tienen que meter en su clase grafo. Entonces, para cuando ustedes le den, así como el botón para prim, para Cruzcal, les tiene que hacer este algoritmo. ¿Cuál es su actividad? Su actividad es, en prim, es el árbol con la distancia más pequeña. Aquí lo que van a utilizar es la velocidad. Las partículas tienen velocidad. Entonces, el árbol resultante es el árbol con las aristas que sean las más veloces. Entonces, aquí su lista la tienen que ordenar por velocidad, de mayor a menor, e ir sacando los mayores. ¿Ok? Entonces, ahora que Cruzcal también es un algoritmo voraz, en vez de irse comiendo el mínimo como en prim, se va a ir comiendo acá el máximo. El mayor, exactamente. ¿Ok? Entonces, la actividad, ahorita se las publico, les voy a mostrar cuál es el grafo original. Es el grafo original y lo que está en rosa es el resultado de los caminos que tienen la mayor velocidad. ¿Ok? Y de la misma manera se dibuja el grafo de origen, que es este archivo que se llama cruzcal.json. Lo dibujan como se muestra aquí en el video. Corren Cruzcal y el resultado pues va a ser
esto que está en rosa, o este camino. ¿Dudas o preguntas? Ya está el algoritmo, es cuestión de que ustedes lo integren. Entonces, todas las funciones que yo hice en algoritmos, o sea, la función de Kruskal es como la de prim, debe ir ahí en su clase grafo. Y obviamente Kruskal hace uso de unión, de findset y de makeset, que son que también tienen que ir dentro de la clase grafo. ¿Okay? Aquí yo le estoy mandando el grafo de manera externa, pero el grafo ustedes ya lo tienen dentro de su clase grafo, que es la lista de adyacencia, que se llama self.w-ady. Ahí es donde se construye el grafo. Es un diccionario. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Que aquí yo estoy utilizando un grafo con estos valores, pero ustedes tienen nodos. Entonces, como lo recordaba, los nodos pues tienen una posición XY porque están en un plano, que es un punto de una partícula. ¿Ok? ¿Más dudas o preguntas? Los que están en virtual, ¿alguna duda o pregunta? ¿La actividad? Sí. Ah, iba a decir, no por ahora. Ok. 14 días. Ok. La siguiente semana, y ahora sí es el último tema, va a ser Dijkstra y también va a ser su actividad, que va a ser la última. Así es, así ya les confirmo, esa sí es la última actividad. ¿Más dudas, preguntas? Si quieres ahorita y al final. Si no hay dudas aquí, en virtual, voy a terminarla, dejar de presentar y terminar la clase. ¿Dudas o preguntas? De mi parte no, profe, todo bien. Ok, entonces les mando la confirmación de el lunes, clase virtual y también presencial. ¿Ok? ¿Enterados? Está bien, profe. Va, entonces nos vemos la siguiente clase. Buen día. Profe, gracias. Nada. Gracias, profe.